Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 37. Se fue. Shigeo no tuvo fuerzas para mirar atrás mientras lanzaba un último empujón psíquico a todos sus compañeros. Ya era bastante doloroso dejarlos a todos, pero ver sus caras de horror probablemente lo habría hecho perder la compostura. Al otro lado del portal, Kageyama entró en un almacén lleno de materiales de construcción y grandes cajas de metal. Todos los villanos que había visto durante el ataque estaban presentes, excepto el villano que Izuku ya había derrotado. «Kurohiri, ¿dónde están los demás?», preguntó Dabi. De repente, el mismo portal negro apareció, adoptando una forma humanoide con un elegante traje y un collar metálico alrededor de la clavícula. Así que el villano de la disformidad era realmente una persona y no una especie de espíritu, como Mob había creído. Observó su postura encorvada y su respiración entrecortada. Parecía herido. Me temo que no pude encontrar a Muscular, Moonflesh ni Mustard. Debieron haber sido derrotados por otros estudiantes durante el ataque. Mientras transportaba a Magne y Spinner, uno de los héroes me sorprendió y me hirió. Tardaré al menos un día en recuperarme. No esperaba que nuestros pesos pesados fueran derrotados, murmuró Dabi. Bueno, si la policía no llega a tiempo, podrían regresar aquí. Está a unos 30 kilómetros del campo de entrenamiento, y lo elegimos precisamente como el peor escenario posible si alguno de nosotros era derrotado y no llegaba al punto de encuentro a tiempo. Si no pueden, pues qué lástima. Ya envié al gnomo motosierra de vuelta al escondite, pues me lo encontré yendo al punto de encuentro antes de rescatar a Magne y Spinner, añadió Kurohiri, aunque no pude localizar al otro gnomo que habían traído a la misión. Kurohiri decidió no mencionar que Ratoya había sido noqueada y secuestrada por la Liga de Villanos, pues era una parte adicional de la misión que le había encomendado All for One. La había encontrado junto con el gnomo motosierra, quien había regresado para recuperarla tras recibir la señal. Si Kageyama se enteraba de esto, las cosas solo se les complicarían. El otro gnomo fue eliminado, cortesía de nuestro nuevo amigo. Dabi le dirigió una mirada severa al Esper mientras Mob hacía todo lo posible por controlar su corazón acelerado. Mientras estés aquí, no te hagas ilusiones. Tu Ice aún puede hacer más copias del gnomo, y mirándote ahora, diría que te hicieron una buena paliza. ¿Entendido? Shigeo asintió. No pienso huir. Vine por una razón y la cumpliré. El villano piroquinético soltó una suave risita de asombro y diversión. Bueno, me alegra que nos lo estés facilitando. Pero aún así, no podemos confiar solo en tu palabra. Dabi tomó rápidamente unas esposas que estaban en el suelo y las colocó alrededor de los brazos del Esper. Son esposas especiales. Incluso a ti te costaría mucho quitártelas. Shigeo no le prestó atención y siguió mirando a los demás villanos presentes. Ya que pasaremos la noche aquí, mejor desempaquemos. Todos, vigilen a Kageyama, especialmente a ti, Tuice. Tras el éxito de la misión, los villanos decidieron recorrer el almacén, comenzando a prepararse. Pero antes de que pudieran llegar lejos, fueron detenidos por la voz de Kageyama dirigida a Compres. Cuando me entregué, me di cuenta de que podrías haber intentado engañarnos a mí y a mis amigos usando esos señuelos y llevarte también a Bakugo y a Tokoyami. Pero, no lo hiciste. Los liberaste tal como te pedí. Así que, gracias. Mob había querido decirle eso antes, pero ahora que todo se había calmado, sintió la necesidad de decírselo al villano enmascarado.
De las muchas cosas que podrían haber esperado de Kageyama, la gratitud ciertamente no estaba en la lista, especialmente para los dos villanos que no habían estado allí para ver a Kageyama rendirse voluntariamente. Compres tuvo dificultades para procesar las palabras del Esper, pero tras unos segundos de quedarse paralizado, se recompuso. Vaya, nunca había oído hablar de un rehén con buenos modales. No puedo decir que no aprecio el gesto. Simplemente no hagas nada precipitado mientras estés aquí, y estoy seguro de que te llevarás bien con todos nosotros. Kageyama asintió y caminó en silencio hasta el borde de la pared, apoyando la espalda contra la dura superficie y sentándose en silencio. A varios metros de distancia, Spinner y Magne susurraban. No es exactamente lo que esperaba, dijo Magne. Por lo que vi, casi parece que vino aquí por decisión propia. Sí, eso es lo que Kageyama pareció decir, respondió Spinner, ¿pero por qué? ¿Por qué cooperaría tanto con nosotros? No lo tengo ni idea. Mientras los villanos seguían dándole vueltas al comportamiento de Kageyama, el propio Esper reflexionaba sobre todo lo que acababa de ocurrir. Con suerte, ninguno de los demás compañeros de clase había resultado gravemente herido durante el ataque. Tuvieron suerte de que ninguno de ellos se hubiera topado con ese hombre físicamente aumentado. Si ese villano fuera tan poderoso como Izuku afirmaba que era, muchos estudiantes habrían muerto. Sin embargo, Mob había oído al villano de la disformidad decir que había un gnomo motosierra, que los villanos habían traído consigo, y no se había topado con él durante el ataque. Entonces, ¿ese gnomo logró atacar a alguno de los estudiantes? Mob solo podía esperar que todos hubieran logrado evitar ser atacados por la criatura. Luego estaba el gas venenoso. Había estado tan concentrado en localizar a sus amigos restantes en el bosque que ni él ni Deku habían prestado atención a lo que había sucedido con el gas venenoso. Por lo que había oído, parecía probable que uno de los villanos que no había regresado con ellos fuera quien lo había creado. Kendo y Tetsu probablemente fueron quienes lo derrotaron, ya que fue el primer objetivo que ambos mencionaron. También asumió que Kota se había encargado de las llamas. Odiaba tener que confiar en suposiciones y no poder confirmar que todos sus compañeros estaban a salvo. Al menos había logrado liberar a Bakugo y Tokoyami y detener el ataque al campamento. Y gracias al plan de Izuku, Sombra Oscura había sido controlada por la luz de los dones de Bakugo y Todoroki. Recordó el horror en los rostros de todos sus amigos cuando los dejó para irse con los villanos. Recordar sus expresiones desoladas le dolía el corazón. Todos debieron sentirse completamente impotentes al verlo irse mientras usaba sus poderes para contenerlos. Sabía que hacía lo que tenía que hacer por su clase, pero eso no le quitaba el dolor. ¿Cómo reaccionaría el resto de la clase al enterarse de que se había ido con los villanos? ¿Cómo reaccionaría Yaoyorozu? La última vez que la vio, Mob le dijo que se fuera para poder encargarse de los Nomu. Y cuando ella temió que no pudiera luchar contra ellos él mismo, Mob le prometió que no iría a ninguna parte. Mob rompió esa promesa. Le mintió. Cuando ella supiera la noticia, solo podía imaginar lo triste que se sentiría por su ausencia. Shigeo tuvo que disculparse con ella al regresar a la preparatoria UA. Esa fue la promesa que les hizo a sus compañeros justo antes de irse, la cual no rompería, pasar a lo que pasara. Oye. Apartando al Esper de sus pensamientos estaba la joven estudiante de preparatoria que había visto antes. No le prestó atención, pero Mob empezó a sudar frío al acercarse. Sus ojos lo observaban como si fuera un juguete fascinante con el que quería jugar. Caminaba con una sensación de vértigo que él no había visto antes. Imitó la acción anterior del Esper y se deslizó por la pared, sentándose junto a Mob mientras él temblaba en su lugar. Mi nombre es Toga. No sabía cómo conversar con alguien como ella, así que empezó con algo básico. Hola. Soy Shigeo Kageyama. Oí a Izuku llamarte Shige. Me gusta el nombre. Suena más bonito y parece el nombre que te dan tus amigos cercanos, igual que Tsu. Así que eso significaba que debía haberse encontrado con Tsu. Recordó que había aparecido junto a Uraraka justo antes de irse. Toga empezó a admirar los rastros de sangre que aún corrían por la frente del Esper mientras sacaba del bolsillo un cuchillo que había usado contra Tsu. Pero serías mucho más adorable si sangraras un poco más. 27%. Espera, no lo entiendo. Shigeo se apartó un poco del villano. ¿Así que quieres ser mi amigo? Así es, respondió ella con el rostro radiante. Entonces, ¿por qué quieres hacerme daño? Notó la sangre en su cuchillo y usó lo que había oído hasta el momento para suponer.
También lastimaste a mis amigas Tsu y Uraraka, ¿verdad? Solo quería demostrarles cuánto los amaba haciéndoles sangrar. La adolescente no podía comprender el razonamiento de esta chica. ¿De dónde había llegado a pensar así? Quiero saber todo sobre ti, especialmente después de lo que acabo de ver. La villana continuó expresando sus pensamientos. Fue muy valiente de tu parte entregarte, Shige. No esperaba que congelaras a tus amigos con tu don ni que dijeras abiertamente que no pudieron salvar a tus otros dos amigos. No es algo que esperaría que dijera un héroe. Sí, supongo que eso no es algo que le oirías decir a un héroe a sus amigos, pero era la verdad, e hice lo que tenía que hacer para protegerlos. Mientras ambos empezaban a conversar, de repente sintió que sus nervios empezaban a calmarse. ¿Estás listo para ser duro con tus amigos y mantenerlos a salvo? Y ahora que has venido con nosotros, ¿qué planeas hacer? Solo, quiero hablar con todos ustedes, para detener toda esta violencia y asegurarme de que nadie más salga lastimado. ¿En serio? ¿Y qué planeas hacer conmigo? ¿Acaso también planeabas hablar conmigo? Shigeo vio que el tono de la joven se había vuelto un poco más serio. Así que decidió ser sincero sobre sus intenciones. Bueno, tenía pensado hablar con Tomura y todos los grandes villanos de aquí, así que supongo, sí, también quiero hablar contigo y entender cómo puedes pensar que cortar a la gente con tu cuchillo es una forma de amistad. La Esper se sorprendió cuando su rostro brilló de entusiasmo, y su cuerpo reaccionó con aún más vértigo que antes. Dios mío, esto es perfecto. Es como si ya fuéramos amigos, Shige. Bueno, para mí, todo empezó cuando... Oye, Toga. Desde una esquina cercana, Davi había notado que la villana conversaba casualmente con el Esper y decidió terminarla. No es momento de ponerse tan de amigo con Kageyama. Tomura nos ordenó no intentar hablar con él hasta que estuviera allí, y como eso significa mantener la boca cerrada, es una orden que no me importa hacer cumplir. Así que vigílalo como se supone que debes hacer. Mob se sintió desconcertado al ver el vértigo y la euforia de Toga, antes de ser reemplazado casi de inmediato por una expresión fría y enojada, con un aura que rezumaba hostilidad. Ah, ¿así que intentas arruinar un momento perfecto entre nosotros? La joven se levantó y le puso el cuchillo en la garganta de Davi. ¿Quieres ver qué tal te funciona? Davi no se inmutó ante la amenaza de Toga y decidió responder incendiándose el lado derecho del cuerpo. ¿Crees que ese pequeño cuchillo tuyo me asusta? Puedo derretirlo y tu mano junto con él. Los demás villanos presentes intentaron detener la pelea, pero alguien ya lo había pensado. Tanto Davi como Toga sintieron que sus cuerpos estaban sujetos y notaron que estaban rodeados por una especie de energía. 31%. Los villanos voltearon la cabeza y vieron que Mob los tenía atados. Usó su poder para separarlos unos metros y luego caminó entre ellos. No hay necesidad de pelear por esto. Después de haber visto a tantos amigos heridos o perdiendo el control, lo último que quería ver era más violencia y derramamiento de sangre sin sentido. Mira, Toga, cuando volvamos a tu base, terminaremos nuestra charla. Solo por favor, guarda el cuchillo. Los ojos de Toga empezaban a brillar, no con la mirada enloquecida y extasiada que le había dirigido antes, sino con sinceridad y confusión. ¿Quieres decir, que no quieres verme sufrir? Ya he visto a bastante gente lastimada hoy. El Esper miró a los ojos de Davi y Toga. Al ver que su ira se había calmado, liberó a ambos villanos de su parálisis y regresó a su lugar, donde se desplomó. Después de ver cómo se desarrollaba esta escena, los demás miembros de la Liga de Villanos tuvieron dificultades para asimilar lo que acababan de ver. ¿Qué demonios? Murmuró Magne. El rehén es quien está interrumpiendo la pelea. ¿Quién es este niño? Preguntó Spinner. Toga siguió mirando a Mob durante unos segundos, con los ojos aún brillantes y las mejillas ligeramente rojas. Tras ver tal muestra de compasión, Toga decidió seguir el ejemplo del Esper y se sentó solo cerca de unas vigas de acero. Mientras los villanos reflexionaban sobre lo que acababan de presenciar, Mob seguía disfrutando del silencio. Ahora que estaba con la Liga de Villanos, tendría que esperar hasta mañana, cuando por fin se encontraría con Tomura Shigaraki y probablemente también con All for One. Mob sabía que esta misión era vital e igualmente peligrosa. All Might le había advertido de lo poderoso y astuto que era All for One. Si él hubiera sido quien lideraba en secreto la Liga de Villanos, eso significaba que tendría que estar en guardia. ¿Pero qué podía decirle? ¿Cómo podría convencer a alguien como All for One de que detuviera su villanía?
¿Sería lo mismo que con Toichiro Suzuki? ¿Tendría que matarlo de la misma manera que intentó matar a Suzuki cuando no le quedó otra opción? Una oleada de somnolencia lo invadió de repente. Mob debería haberlo esperado. Ya había superado su límite al curar las graves heridas de Izuku. Solo tenía que pensar en un plan hasta la mañana y esperar que todo saliera bien para él y el resto de su clase. En el bar oculto del edificio, Tomura Shigaraki tamborileaba con el dedo con impaciencia, esperando el regreso del escuadrón de acción de vanguardia. Esperaba una llamada por el comunicador o que Kurohiri se teletransportara con alguna actualización, pero hasta el momento, el villano no había recibido nada parecido. ¿Significaba eso que el escuadrón de acción de vanguardia había fracasado? ¿Fueron derrotados por los estudiantes y héroes, o quizás por el propio Kageyama? Sabía que Kageyama era fuerte, pero esperaba que el gnomo que había enviado fuera suficiente para darle una paliza y detenerlo antes de que se emborrachara y desatara su poder oculto. Entonces, ¿qué pasó con el equipo? Hola Shigaraki, soy Dabi. Adelante. Como si fuera una señal, el sistema de comunicación transmitió de repente la voz de Dabi. Tomura agarró el aparato con entusiasmo para escuchar la noticia. Oye, Dabi, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en la misión? Logramos alcanzar al objetivo. Moonfish, Mustard y Muscular no llegaron al punto de control, así que parece que algunos estudiantes debieron vencerlos. El gnomo que enviamos a Kageyama también fue derrotado, pero por suerte, logramos obligarlo a venir con nosotros. Así que has tenido éxito en la misión. Buen trabajo. Ahora mismo, Kurohiri se está recuperando de un golpe que recibió de las Pussycats. Dijo que no podría teletransportarse hasta mañana. Estamos escondidos en un almacén a pocos kilómetros del campamento, esperando a ver si alguno de los demás logra escapar y regresar al almacén. Te avisaré cuando Kurohiri esté listo para llevarnos de vuelta a la base. Entendido. Esperaré hasta entonces. Tomura finalizó la llamada, girándose para mirar el monitor a pocos metros de distancia. Parece que la misión fue un éxito, maestro. Kageyama está en nuestras manos. Desde detrás de la pantalla, All for One reaccionó con calma pero cautela. Sí, lograron capturar al objetivo, y la noticia del secuestro de un estudiante de la UA tan poderoso solo servirá para sembrar más discordia en la sociedad de héroes y debilitar la fe del público. Sí, tan perspicaz como siempre, maestro. Sin embargo, recuerda la conversación que tuvimos antes. Si siento que Kageyama es demasiado peligroso o amenaza con dañar la estabilidad de la Liga de Villanos, me ocuparé de él yo mismo. Lo recuerdo, maestro, la mente del villano regresó a varias noches antes, cuando Tomura le había revelado su plan a All for One. ¿Dijiste que querías hacer qué con Kageyama? El antiguo mal intentaba descifrar el razonamiento detrás del plan de su pupilo mientras Tomura comenzaba a explicar el plan de la operación. ¿Me oyó, maestro? Ya que pudo encontrar la ubicación donde entrenaban los estudiantes, pensé que sería apropiado aprovechar la oportunidad. Podemos atacar el campamento y tomar a Kageyama como rehén para traerlo aquí. Pero ahí es donde tu plan me confunde. ¿Quieres traer a Kageyama aquí porque crees que puedes hacer que se una a la Liga de Villanos? Has dado en el clavo, maestro. Tomura, te he dado las herramientas y el poder que necesitas para asumir el liderazgo, y he intentado que hagas lo que quieras, pero no lo entiendo. ¿Por qué crees que alguien como Kageyama sería un miembro adecuado para tus filas? Por lo que he visto y oído de él hasta ahora, no hay nada en él que pueda alimentarse para ser un villano. Debe haber otros candidatos más adecuados en mente. Pero ahí es donde te equivocas, maestro. All for One no entendía a dónde quería llegar su discípulo, pero decidió darle la oportunidad de explicarse. Porque ese chico sí tiene lo que se necesita para ser un villano. Me dijo en el centro comercial que esta sociedad lo escupía. Lo ignoraban, lo dejaban de lado y lo maltrataban igual que a mí. Incluso dijo que mataba a la gente asfixiándola. ¿Qué? El símbolo del mal se había acostumbrado a comprender el comportamiento de la gente tras varias décadas de trabajar en la sombra. Aún así, nunca tuvo la impresión de que alguien como Kageyama albergara tanta ira. ¿Estás seguro de esto? Le creo. Maestro, piense en lo que significaría para nosotros si este chico se uniera a nosotros. La reputación de la preparatoria UA quedaría completamente arruinada, All Might ya no tendría su batería personal para mantenerlo a plena capacidad, y tendríamos a uno de los usuarios de Gon más poderosos del mundo de nuestro lado. Entiendo por qué puede sospechar, pero tengo grandes esperanzas en este chico.
Déjeme intentar hablar con él, y entonces verá que podría ser un activo increíble para la Liga de Villanos. El monitor permaneció en silencio. Tomura estaba cada vez más preocupado por si su amo se oponía a su plan y le animaba a buscar otro objetivo, pero no lo hizo. Muy bien. No interferiré con tu objetivo y te dejaré hacer lo que quieras. Necesitarás una forma de rastrear y localizar a Kageyama en el bosque. Recomiendo usar un Nomu para la operación. El doctor y yo podemos adaptar uno de los nuevos Nomu para esta misión. Eso sería de gran ayuda. Sin embargo, debes saber que aún tengo algunas reservas. Kageyama sigue siendo un estudiante poderoso y una amenaza increíble para la Liga de Villanos. Si lo considero necesario, lo traeré a mi ubicación y lo eliminaré yo mismo si la situación lo requiere. Aún así, te permitiré convencerlo y estaré escuchando a través de este monitor, pero recuerda que puedo actuar en consecuencia para preservar lo que has comenzado a crear. Y no permitas que Kageyama hable con ninguno de los demás miembros de tu grupo hasta que venga. ¿Te parece bien? Tomura comprendió la lógica de su amo y accedió a su petición. De acuerdo, amo. Así que, por ahora, la primera etapa de tu plan ha sido completada. Ahora esperaremos a ver cómo se desarrolla el resto y si Kageyama estará tan dispuesto a unirse a nosotros como crees. El villano apagó el monitor y contempló el reciente giro de los acontecimientos en silencio. A pesar de algunos contratiempos, el equipo de Tomura logró rescatar a Kageyama. Pero All for One aún tenía serias dudas sobre cómo resultaría. Tenía serias dudas sobre si Kageyama era tan susceptible a la oscuridad como Tomura afirmaba o si todo lo que le decía era cierto. Kageyama claramente tenía la habilidad de influir en los corazones de las personas con las que hablaba. Podría ser que en secreto fuera un maestro de la manipulación que se hacía pasar por un simple tímido y modesto, pero escondía una charla taimada y competente. All for One no podía permitir que Kageyama interfiriera en sus planes. Este era un momento crucial en el desarrollo de Tomura, un momento en el que su convicción, sus habilidades y sus cimientos se estaban consolidando. Si Kageyama lograba romper esos cimientos, todo el esfuerzo invertido en convertir a Tomura en su sucesor serían en vano. Así que esperaría a ver con sus propios ojos qué clase de persona era Kageyama, el hombre tras la máscara, y si era realmente la clave para llevar a la Liga de Villanos a la victoria o la grieta que resquebrajaría y destruiría los cimientos mismos de Tomura y la Liga. Tras el ataque del Escuadrón de Acción de Vanguardia al campo de entrenamiento, los estudiantes del curso de héroes quedaron conmocionados. Poco después del secuestro de Mod, Black King llamó a los servicios de emergencia para apagar los incendios provocados por Davi. De los 40 estudiantes enviados al campo, 15 estaban inconscientes y en estado grave debido al gas de Mustard, otros 10 resultaron heridos y 13 lograron salir ilesos. Al menos físicamente. Magni había herido gravemente a Pixiebot, y Ratoya había sido capturado tras haber perdido mucha sangre. La noticia de la captura de Mob por la Liga de Villanos corrió como la pólvora por Japón. Mucha gente había visto el increíble poder que poseía Shigeo. Por su comportamiento en el festival deportivo, supieron que era un niño bondadoso, así que la idea de que un estudiante tan prometedor de la UA fuera secuestrado fue un duro golpe para ellos. Sin embargo, para la preparatoria UA, el golpe fue mucho mayor y mucho más devastador. Al día siguiente del secuestro de Mod, la escuela se llenó de medios de comunicación, todos apiñados en las afueras, exigiendo respuestas sobre el ataque al campo de entrenamiento y el secuestro de Shigeo Kageyama. Varios profesores se reunieron en la escuela para lamentar lo ocurrido a su alumnado. Ese campamento de entrenamiento tenía como objetivo preparar a los estudiantes para afrontar los ataques de los villanos. Es una ironía vergonzosa. En la oficina, el director Nezu habló solemnemente de los acontecimientos del día anterior. Sabíamos que la Liga resurgiría, pero carecíamos de una comprensión fundamental de sus planes, y ya han comenzado su guerra. ¿Podríamos haber evitado todo esto?, preguntó Midnight. Están moviendo piezas que ni siquiera sabíamos que poseían. Además, All Might acabó con la mayor parte del crimen organizado. Definitivamente nos hemos oxidado. Present Mitt coincidió con la declaración de su colega. Sin duda, nos hemos vuelto complacientes en tiempos de paz sin darnos cuenta. Supongo que todos pensábamos que disfrutaríamos de la dulce vida para siempre. Mientras los profesores hacían estos comentarios, el héroe número 1 permaneció en silencio en su asiento. Al enterarse de que Kageyama había sido capturado, fue como si le hubieran dado un golpe en la cara.
Nunca imaginó que Shigeo podría ser secuestrado, y ahora, muy probablemente, estaba rodeado por algunos de los criminales más peligrosos del país. Fue quizás una de las mayores desgracias que All Might había experimentado. Nunca me perdonaré semejante ignorancia cobarde, murmuró un sombrío All Might. Pensar que estaría en casa, disfrutando de una noche tranquila mientras mis alumnos corrían peligro de muerte. Por eso, uno de ellos ahora es prisionero de la Liga de Villanos. El único profesor presente en la reunión, Snipe, señaló sus errores. Nunca debimos haber celebrado el festival deportivo después del ataque a la USG. Queríamos demostrarle al mundo que aún éramos fuertes. Que secuestraran a un estudiante es nuestro mayor fracaso como profesores. Todavía hay algo que intento comprender: ¿por qué los villanos eligieron a Kageyama como objetivo? La maestra decidió sacar a relucir uno de los puntos que la había preocupado a ella y a otros profesores en la sala. Kageyama es un estudiante extremadamente poderoso con muchas habilidades versátiles que dificultarían enormemente su captura, lo que significa que se arriesgaron mucho al elegirlo como objetivo. Y ahora que lo tienen, ¿qué piensan hacer con él? Si querían matarlo, ¿por qué no intentaron eliminarlo en el campamento? ¿Creen entonces que pueden convencerlo de que se una a su causa? Preguntó Snipe. ¿Pero qué les haría creer que, precisamente Kageyama, querría unirse a la Liga de Villanos? Preguntó Midnight. ¿Acaso saben algo que nosotros no sabemos? All Might también había estado dándole vueltas a esta pregunta. No tenía ni idea de qué pretendía hacer Shigaraki con Kageyama ni por qué no lo mató en ese mismo instante. Pero lo que más le preocupaba no era lo que Shigaraki planeaba hacer con Kageyama, sino All for One. All Might sabía que este antiguo mal había regresado, y estaba seguro de que estaba detrás de la Liga de Villanos. Esto significaba que era posible que el plan para secuestrar a Mob no fuera de Shigaraki, sino de All for One. ¿Acaso pretendía robar el don de Kageyama? Si esa era realmente su intención, solo pondría la vida de Mob en mayor peligro. En cuanto se diera cuenta de que Kageyama no tenía un don que robar, intentaría deshacerse del Esper. ¿Sabes? Mencionas algo interesante, sobre que los villanos saben algo que nosotros no. La voz de Present Mic se volvió más grave. Solo los profesores y las Pussycats sabrían dónde estaría el campo de entrenamiento, lo que significa que alguien tuvo que haber filtrado esa información. No podemos negarlo. Hay un traidor en esta escuela. Basta, Mick. Intervino Midnight. ¿Cuál es el problema? Tenemos que averiguar quién es el que filtró la información. ¿Tienes alguna prueba de que no eres el traidor? Escuchar esto de Snipe tranquilizó a Present Mic. ¿Podemos estar seguros de que todos en esta sala son aliados? Si empezamos a dudar de nosotros mismos, nos destrozaremos por dentro. Acusar a un traidor no es algo que debamos tomar a la ligera. En efecto, aunque no puedo demostrar mi inocencia. Al menos, confío en todos los que están en esta sala. Por el momento, lo que debemos hacer como escuela es garantizar la seguridad del alumnado. Por eso sugiero implementar una idea que tengo desde hace tiempo. Llamada. Llamada. El tono de llamada personalizado de All Might resonaba por toda la habitación. Lo siento, tengo que atender. El símbolo de la paz salió de la sala mientras los profesores lo miraban con irritación por lo ridículo de su tono de llamada. All Might, de pie fuera de la sala, temblaba de autodesprecio. Había sido su responsabilidad cuidar de Shigeo y ayudarlo cuando nadie más podía, y había fracasado, poniendo a Mob directamente en las fauces de algunos de los criminales más peligrosos de Japón. ¿Cómo podía llamarse héroe o guardián? Tsukauchi. ¿Qué necesitas de mí? Respondió el héroe mientras se llevaba el teléfono a la oreja. Al otro lado de la línea, el amigo de All Might estaba con Eraserhead y Black-King. All Might, hemos terminado de tomar declaraciones exhaustivas al señor Aizawa y a Black-King, y creo que hemos descubierto dónde se esconde la Liga de Villanos. ¿Hablas en serio? Exclamó el héroe atónito. Sí. Hace unas 2 semanas, envié a un oficial a recopilar información. Un transeúnte comentó haber visto a un tipo con la cara destrozada entrando en un edificio abandonado. Habló con el dueño y descubrió que había una especie de bar oculto. Al principio, no parecía tener relación con el ataque al campamento, pero ¿recuerdas la descripción del villano del ataque? Tenía la cara destrozada. Dado el perfil de este crimen, actuaremos en cuanto tengamos luz verde. Es alto secreto, así que solo te lo digo a ti. Planeamos traer a varios héroes profesionales para que nos ayuden en la operación. All Might, necesitamos tu poder.
Cuando el símbolo de la paz escuchó esta noticia, su espíritu se reanimó y su cuerpo se llenó de energía. Tsukauchi, eres un amigo maravilloso. Y sé exactamente lo que diré cuando los encuentre. Estoy aquí, para hacerte pagar por lo que has hecho. Los estudiantes que habían quedado inconscientes por el gas venenoso o que habían sufrido heridas graves tras el ataque de los villanos fueron enviados a un hospital cercano al campo de entrenamiento. La mayoría de ellos eran de la clase B, pero solo 3 de la clase A fueron hospitalizados. Hirou y Agakure fueron los únicos 2 estudiantes que el gas venenoso había dejado inconscientes, y Yaoyorozu había recibido un golpe bastante fuerte en la cabeza. Iba con Awase de la clase B para ayudar al resto de los estudiantes que habían quedado inconscientes por el gas cuando otro gnomo los atacó repentinamente con un don que le permitía transformar sus brazos y manos en diferentes herramientas. Afortunadamente para ambos, el gnomo los abandonó antes de que pudiera matarlos, así que los adolescentes vivieron para luchar otro día. Yaoyorozu yacía inconsciente en una cama de hospital, con la cabeza vendada y los médicos en la habitación. Aproximadamente un día después de que el escuadrón de acción de vanguardia atacara el campamento, la joven finalmente recuperó la consciencia. Abrió los ojos de golpe y fue recibida por los médicos, que estaban a pocos metros de ella, observando las notas que habían tomado sobre su estado. Los médicos notaron rápidamente que Yaoyorozu despertaba y se acercaron a ella con una sonrisa. «Estás despierto». «¡Qué alivio!», dijo uno de los médicos. «¿Dónde estoy?» «Estás en un hospital a varios kilómetros del campamento donde entrenabas. Recibiste un golpe bastante fuerte en la cabeza, pero por suerte, no sufrirás daños permanentes». Yaoyorozu se tomó unos segundos más para aclarar su mente, pero tan pronto como lo hizo, su corazón comenzó a acelerarse mientras sus pupilas se dilataban. «¿Cómo están el resto de mis compañeros? ¿Sabes si están bien? ¿Y Shigeo Kageyama? ¿Está bien?» Cuando el gnomo motosierra dejó de atacarla a ella y a Awase, temió lo peor. Como precaución, le pidió a Awase que usara su don de soldador para soldar un dispositivo de rastreo al cuerpo del gnomo antes de que pudiera irse. Yaoyorozu estaba segura de que no era necesario, pues sabía que Mob estaría bien. Era un amigo fuerte y confiable, y le había prometido que no iría a ninguna parte. Estaba segura de que los médicos le dirían que la había estado esperando en el vestíbulo para verla. Pero los médicos guardaron silencio, pues no dieron ninguna respuesta. «La mayoría de sus compañeros están bien», señaló el otro médico. «Algunos sufrieron heridas leves que no requirieron hospitalización. 2 de ellos siguen inconscientes por el gas venenoso que se esparció por el campamento. Sin embargo, Shigeo Kageyama... Me temo que Shigeo Kageyama fue capturado por la Liga de Villanos. Fue como si se le hubiera helado la sangre. A pesar de sus mejores esfuerzos, a pesar de su increíble fuerza, la Liga de Villanos consiguió lo que buscaba y capturó a Kageyama. Fue su peor pesadilla». Los médicos comprendieron que esta noticia había sido un duro golpe para la joven y esperaron varios segundos a que la asimilara. Tras unos instantes de silencio, un policía entró en la habitación tras ver a Yaoyorozu despertar con el rabillo del ojo en el pasillo. «¿Momo Yaoyorozu está despierta?», dijo el oficial. «Sí, recuperó el conocimiento hace unos momentos», respondió el médico. Al ver al policía, su primer instinto fue hacer todo lo posible para rescatar a Kageyama de los villanos. «Oficial, tengo información vital que podría ayudar a la policía y a los héroes a localizar a Kageyama y a la Liga de Villanos». Los médicos y el oficial expresaron su sorpresa, aunque el oficial fue el primero en responder. «Muy bien. Olmig y otros detectives están en el hospital, así que les avisaré». El oficial recorrió rápidamente el hospital para informar al héroe número 1, que había venido a ver a sus estudiantes. Tras unos 2 minutos de espera en silencio, Olmig y el detective Tsukauchi cruzaron la puerta. «Joven Yaoyorozu, qué alivio verte despierto», dijo el héroe. «Este oficial nos dijo que tenías información importante sobre la investigación para rescatar a Kageyama». «Sí». La mano de la adolescente comenzó a brillar y formó un dispositivo en su palma. «Con la ayuda de Awase de la clase B, logré conectar un dispositivo rastreador a uno de los villanos. Esta es la creación que recibirá esa señal. Espero que les ayude en la búsqueda». Mientras Olmig sostenía el receptor en su mano, no pudo evitar admirar la rapidez de reacción de Yaoyorozu. «Antes, Aizawa dijo que te faltaba la confianza en ti mismo y el criterio para tomar decisiones rápidas. Bueno, mira cuánto has crecido. Te lo agradecemos, Yaoyorozu».
A pesar de los elogios de Olmig, la adolescente aún se sentía abrumada por el dolor y la culpa. Ojalá pudiera ayudarte más. Con Kageyama en peligro de muerte, su cuerpo empezó a temblar levemente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Olmig percibió su dolor y, con compasión, le puso la mano en el hombro. Sé que Kageyama es un gran amigo para ti, Yaoyorozu. Ese doloroso sentimiento demuestra que eres digno de ser un héroe y su compañero. Por favor, no te preocupes. Puedes dejarnos el resto a nosotros. Traeremos al joven Kageyama de vuelta a casa sano y salvo. Te lo juro. Escuchar esta promesa del mismísimo símbolo de la paz alivió en parte la impotencia y el dolor que sentían por esta situación. Nadie allí lo sabía. Sin embargo, dos de sus compañeros de clase estaban escuchando a escondidas la conversación. Todoroki y Kirishima. Iban a visitar a Yaoyorozu y a los demás al hospital cuando vieron a Olmig y a unos policías caminando a paso rápido por el pasillo en dirección a donde se alojaba Yaoyorozu. Decidieron ver qué quería de Yaoyorozu y por casualidad escucharon la conversación. Con esa información, ambos estaban pensando en un plan que podrían implementar por su cuenta. Yaoyorozu no era el único compañero sumido en la tristeza por lo sucedido. Tras ver a Kageyama entrar en el portal, Izuku Midoriya cayó al suelo derrotado, abrumado por el dolor y la inutilidad. A pesar de sus mejores esfuerzos, Deku no logró impedir que la Liga de Villanos capturara a su mejor amigo. No dijo nada cuando los bomberos y la policía llegaron al campamento. Su voz se había apagado y su espíritu se había desvanecido. Si tan solo hubiera sido más contundente, si hubiera insistido en que Mob regresara al campamento y conservara su poder, incluso si hubiera hecho lo que Mob estaba dispuesto a hacerle a Deku y lo hubiera dejado inconsciente, nada de esto estaría sucediendo. La policía se tomó el tiempo de enviar a cada estudiante a sus casas para asegurarse de que regresaran sanos y salvos y que ningún villano los atacara. Deku permaneció en silencio durante todo el viaje. Al llegar a su complejo de apartamentos, encontró a su madre esperando afuera, con el rostro tenso por la ansiedad. En cuanto el campamento fue atacado, la policía tomó la iniciativa de contactar a los padres de todos los que estaban allí para avisarles antes de que lo vieran en las noticias. Al salir del coche, Inko corrió hacia su hijo con lágrimas en los ojos. ¡Ay, mi bebé! No sé si mi corazón aguantará otro susto como este. Está bien, mamá. El adolescente notó el miedo y la angustia en la voz de su madre, con el rostro bañado en lágrimas. Esto solo le hizo comprender cuánto mayor habría sido su devastación si hubiera visto su estado después de la batalla con Muscular. Tenía ambos brazos rotos, y el derecho gravemente dañado por usar el 100% de One for All 2 veces. Eso, sin duda, le habría dejado un daño permanente en el brazo derecho. Y, sin embargo, se libró de las consecuencias de sus acciones imprudentes, y su madre se libró de más dolor porque Shigeo gastó toda su energía en curarlo. Otra deuda que Deku tenía con Shige. Gracias por traerlo a casa, oficial, dijo Inko. No hay problema. Cuídense. El oficial hizo una reverencia respetuosa antes de regresar a la calle. Madre e hijo se dirigieron al apartamento, con Inko agarrando con fuerza la mano de su hijo. Pero al entrar, Inko vio la tristeza en el rostro de su hijo. Mientras Deku se sentaba en el sofá, Inko se sentó a su lado, aferrándose a la suya. Sé que debes estar muy dolido por el secuestro de tu amigo, Izuku. Cuando la policía contactó a todas las familias, también les informaron sobre el estudiante secuestrado por la Liga de Villanos. Oírla mencionarlo en voz alta solo le hizo llorar. Es culpa mía. Kageyama tuvo que entregarse a los villanos por mi culpa. La madre abrazó a su hijo mientras este comenzaba a llorar. Si hubiera sido más fuerte, podría haberlo detenido. Podría haberlo salvado a él y al resto de nuestros compañeros, y nada de esto habría sucedido. Izuku, no deberías culparte por esto. Sé que hiciste todo lo posible para mantener a salvo a tus amigos. Además, todos vimos lo fuerte que era Kageyama. Estoy segura de que podrá cuidar de sí mismo el tiempo suficiente para que los héroes y la policía lo rescaten. No pudo responder a estas palabras de aliento y continuó llorando durante varios minutos. Finalmente, el adolescente decidió arrastrarse hasta su habitación sin decir palabra. Inko sabía que Izuku necesitaba su tiempo a solas el resto de la noche, y estaba segura de que dormir no le resultaría fácil. Después de lo que había vivido, dormir era un privilegio que no podía concederle. Como esperaba, Izuku solo pudo conciliar el sueño tras pasar horas mirando al techo, lamentando sus fracasos y temiendo el destino de Kageyama.
Al día siguiente, revisó su teléfono y vio que el ataque al campo de entrenamiento estaba en todos los medios del país. Todos estaban en pánico por el secuestro de Shigeo Kageyama, el joven con un poder tremendo que destacaba por encima de todos en la preparatoria UA. Izuku se negó a pasar el día en casa. Se dirigió inmediatamente al hospital a visitar a sus compañeros. Mientras se preparaba para salir, vio los mensajes en un hilo creado para los miembros del club de mejora corporal. Todos habían decidido reunirse en uno de los pasillos del hospital alrededor de las 2 de la tarde, y envió esta información a todos los miembros de la clase 1, a que no pertenecían al club. El joven adolescente caminó lentamente hacia el hospital, aún conmocionado por lo sucedido la noche anterior. Solo podía imaginar cómo se sentiría el resto de su clase al respecto. Al cruzar las puertas del hospital y dirigirse al pasillo indicado en el mensaje, se encontró con todos los miembros de la clase 1A, muchos de cuyos rostros reflejaban tristeza. En un rincón del grupo, Bakugo tenía los puños apretados en los bolsillos. Sus ojos ardían con una mezcla de frustración y la misma tristeza se reflejaba en los ojos de los demás. Muchos de sus compañeros estaban igualmente desanimados, con la mirada fija en el suelo. «Midoriya, estás aquí», dijo Todoroki. «Qué bien». «¿Vinieron todos los de la clase A?», preguntó Deku. «Bueno, Hirou y Agakure siguen inconscientes por el gas venenoso del villano», respondió Ida. «Yaoyorozu acaba de despertar hoy tras recibir un fuerte golpe en la cabeza». Mientras Deku observaba al resto de sus compañeros, notó a dos miembros de la clase B. Tetsu y Kendo. «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí?», Kendo respondió en voz baja. «Bueno, vimos que todos se estaban reuniendo en el hilo de mensajes del club de mejora corporal, así que decidimos unirnos a ustedes, considerando que nuestro capitán era». Su voz, ya suave, se apagó por completo. No quería desvelar la dolorosa realidad. Todoroki, por otro lado, decidió ser directo y terminar donde empezó Kendo. Porque Kageyama fue secuestrado. Como era de esperar, una nueva oleada de dolor se extendió por los estudiantes. «Lo sabemos, Todoroki», dijo Ashido, reprendiendo a su compañera por decir eso. «Incluso después de que todos lo vimos, me cuesta aceptarlo», murmuró Uraraka. «Pensar que precisamente a Kageyama lo llevarían, y que tuviéramos que verlo partir». La desesperación seguía rondando en la clase. Cada uno cargaba con su propio peso de tristeza y culpa, la culpa de haber visto a Kageyama marcharse voluntariamente ante sus ojos. Tetsu fue el primero en expresar su frustración. Nunca debía haberlo dejado solo para luchar contra esos Nomu. Si tan solo lo hubiera ayudado, tal vez podría haber detenido esto. «No es tu culpa, Tetsu. Si tú y Kendo no hubieran ido tras el villano que fabricó ese gas venenoso, muchos de los estudiantes de tu clase podrían haber muerto por ello», respondió Tsu. «Pero aún así, ¿qué hacemos ahora?», preguntó. «Bueno, te diré lo que no vamos a hacer. Quedarnos aquí con los pulgares en el trasero». Finalmente, quien decidió hablar fue nada menos que Bakugo. «Hagamos algo al respecto». En el grupo de estudiantes, Kirishima asintió con entusiasmo a la afirmación de Bakugo. «Claro que sí. En lugar de quedarnos aquí deseando que esté bien, vamos a buscarlo nosotros mismos». Kirishima miró momentáneamente a Todoroki. «Todoroki y yo llegamos un par de horas antes que ustedes, y mientras estábamos aquí, vimos a Yaoyorozu hablando con All Might y un policía. Al parecer, Yaoyorozu logró ponerle un rastreador a uno de los Nomu que atacaron el campamento antes de que se fuera, y puede fabricar un receptor para localizar esa señal y descubrir dónde se esconden los villanos». A Ida no le gustó la intención de Kirishima. «Esto significa que le pedirás a Yaoyorozu que te fabrique otro receptor, ¿no?». «¿Y si así fuera?», respondió Todoroki. El delegado de la clase recordó cuando en Ciudad su manual lo regañó por actuar imprudentemente y perseguir al asesino de héroes solo. Ahora sus compañeros querían repetir la misma imprudencia. Deberíamos escuchar lo que dijo All Might. Dejémoslo en manos de profesionales. No es momento de involucrarnos, idiotas. Quizás, pero lo único que sé es que en el campamento no pude hacer nada. Escuché que mi amigo fue el objetivo, y me quedé parado, impotente. Así que si me quedo de brazos cruzados ahora, ¿cómo voy a llamarme héroe o hombre? Oye, cálmate, Kirishima, estamos en un hospital, dijo Kaminari. Sí, vamos a hablarlo, añadió Ashido. A ver si lo entiendo. ¿Van a pedirle a Momo que les fabrique otro receptor, usarlo para rastrear a los malos y luego rescatar a Kageyama ustedes solos? Sí, añadió Kirishima.
Me parece un buen plan, dijo Bakugo. Los villanos que atacaron el campamento pretendían matar a algunos de nosotros, pero se llevaron vivo a Kageyama. Lo que no sabemos es cuánto tiempo lo mantendrán así, continuó Todoroki. Una vez más, Iida sintió las brasas de la frustración ardiendo en su interior. ¿Se han vuelto locos los tres? Tranquilízate, Iida. Desde dentro del grupo, Shoji intentó calmar los ánimos. Entiendo cómo se siente Kirishima al no poder hacer nada, y entiendo cómo se sentirían Todoroki y Bakugo al tener que presenciar cómo se llevaban a Kageyama. Yo también tuve que verlo partir, y me dolió. Pero no podemos dejar que las emociones nos dominen en un momento como este. Sí. Además, siendo sincero, ¿de verdad necesita nuestra ayuda? Entre los miembros de la clase 1A, Kaminari planteó este punto válido. Todos vimos lo que podía hacer en el festival deportivo. Recibió el impacto del obús de Bakugo sin pestañear. Por no hablar de todos los monstruos de tierra que derrotó solo en el campo de entrenamiento. Con todo ese poder, ¿no sería fácil para Kageyama escapar? No, no va a ser tan fácil. Todoroki recordó todo lo que pasó antes de que Kageyama se fuera y todo lo que dijeron los villanos. Llegaron al campamento con un poderoso Nomu que supuestamente puso a Kageyama contra las cuerdas, y uno de los villanos puede hacer copias de ese Nomu. Así que no sería tan fácil para Kageyama simplemente levantarse e irse. Y con lo asustado que está, probablemente no hará nada. Shoji también recordó las palabras del Esper al entregarse a los villanos. Todavía no puedo creer que les expresara abiertamente su miedo y mostrara sus cartas de esa manera. No sé qué estaba pensando al decirnos lo asustado que estaba. Espera, ¿de verdad dijo eso? Preguntó Kaminari. Shoji asintió. Bueno, si estuviste allí, ¿qué más dijo? ¿Qué creen que planea hacer? Dijo que se enfrentaría al líder de la Liga de Villanos, el que manejaba los hilos, para ver si podía poner fin a la pelea y que nadie más saliera herido. Pero no estoy seguro de cómo planea hacerlo. Creo que tengo una idea, la estudiante de la clase 1B retomó la conversación que ella y las demás habían tenido sobre Kageyama durante el campamento de entrenamiento. Chicas, ¿recuerdan lo que Yaoyorozu y Hirou dijeron sobre Kageyama hace unas noches, verdad? Las chicas de la clase 1A asintieron. Dijeron que cuando Shigaraki y Kageyama se encontraron en el centro comercial, Kageyama le dijo a Shigaraki que estaría dispuesto a hablar cuando quisiera. Creo que a eso se trata todo esto. Creo que, Kageyama podría intentar hablar con Shigaraki y la Liga de Villanos para que dejen de atacar la preparatoria UA. Los miembros de la clase 1A, que desconocían esta información, expresaron su asombro e incredulidad ante la teoría de Kendo. ¿En serio? ¿De verdad Kageyama va a intentar convencer a los villanos? Exclamó Zero. ¡Qué locura! Es imposible que eso funcione, ¿verdad? Iida, Todoroki, Midoriya y Tokoyami intercambiaron miradas, pues todos habían presenciado esa supuesta imposibilidad cuando Mob convenció a Stein de entregarse a las autoridades. De igual manera, algunas chicas de la clase 1A compartían la misma opinión. O sea, no creo que sea la mayor locura, murmuró Tsu. Kageyama tiene una forma de llegar al interior de las personas y sacarles la mejor versión. Mira el gran impacto que ha tenido en todos nosotros. Desde que lo conocimos, creo que todos nos hemos inspirado para ser mejores personas. Por eso muchos nos unimos al club de mejora corporal, incluso desde la clase B. Pero estamos hablando de villanos, de criminales peligrosos. Eso es otra historia, respondió Zero. Sí, lo sé, Ribbit, los estudiantes presentes se removieron. Ninguno estaba seguro de cómo procesar todo lo que se les contaba. Quienes desconocían el incidente del centro comercial asimilaban la idea de que Mob querría hablar con los villanos. Quienes habían estado en el callejón esa noche cuando lucharon contra Stein, todos rumiaban la posibilidad de que Mob pudiera calmarlos. Si él podía hablar con alguien tan psicótico y decidido como Stein, ¿podría Mob hacer lo mismo con los miembros de la Liga de Villanos? Aunque algunos consideraron la posibilidad, uno la rechazó rotundamente. Izuku era el único allí que conocía a la persona a la que Mob se refería como la que manejaba los hilos. Si tenía razón, y Mob intentaba hablar con All for One de la misma manera que con Stein, solo pondría su vida en peligro. La mafia no podrá comunicarse con su jefe, dijo Deku, expresando sus pensamientos. Con ese hombre no se puede razonar. Ahora mismo, Shige está solo y asustado, intentando completar una misión imposible. No puede enfrentarse solo a la Liga de Villanos. Tenemos que salvarlo antes de que intenten matarlo.
Deku, entiendo por qué quieres salvarlo, pero creo que Iida tiene razón. Uraraka se opuso vacilante a la idea de su amiga. Y piensa en lo que querría Kageyama. Se entregó y nos alejó con sus poderes porque quería protegernos. Lo último que querría es que alguno de nosotros arriesgue la vida intentando rescatarlo. Sí, y no importa lo nobles que sean tus intenciones. Si salen a buscar a los malos, sabiendo que están rompiendo las reglas, se comportan como villanos, no como héroes. La idea de ser comparados con villanos no les sentó bien a los estudiantes. Solo intentaban rescatar a su amigo, que lo había arriesgado todo por ellos, y la idea de que intentar salvarlo los convertiría en villanos no les entraba en la cabeza. Una ola de silencio se extendió al instante por el grupo, que duró varios segundos antes de que alguien decidiera romperla. Vamos, relajémonos, dijo Kaminari. Mira, ¿por qué no visitamos a Hirou y a Gakure? Kendo y Tetsutetsu pueden acompañarnos si quieren. Sí, estaría bien con eso, dijo Kendo. Buena idea, Kaminari, añadió Zero. El grupo de estudiantes comenzó a caminar por el pasillo para ver a sus compañeros inconscientes. Mientras caminaban, Bakugo arrastró sutilmente a Kirishima hasta la parte de atrás del grupo, donde también se encontraba Deku. Bien, Kirishima, ¿cuándo nos vamos? Susurró Bakugo. El adolescente pelirrojo no pudo evitar reírse entre dientes ante la actitud directa de su amigo. Incluso después de todo lo que dijeron sus compañeros, no había cambiado de opinión. Todoroki y yo hablamos con Yaoyorozu poco después de que All Might y el policía se fueran. Planeamos irnos esta noche, lo antes posible. Mi gorilla, ¿entiendes? Nos vemos frente al hospital al anochecer. Mi gorilla y Bakugo acataron en silencio las instrucciones de su amigo con un asentimiento. Pero a varios metros de distancia, Iida captó la conversación y sintió otro temblor por todo el cuerpo. ¿Seguían aferrados a sus costumbres? El sol ya se había puesto sobre Japón. Los ciudadanos de todo el mundo estaban cada vez más preocupados por el destino del joven prodigio de la preparatoria UA. En el hospital, los 4 amigos de ese prodigio, Todoroki, Kirishima, Bakugo y Midoriya, esperaban afuera tal como lo habían planeado. Kirishima y Todoroki ya habían ido a Yaoyorozu para contarle su plan, y ahora esperaban a ver si aparecía o no. Vamos. ¿Por qué tarda tanto? Dijo Bakugo irritado. Tranquilo, Bakugo. Por mucho que queramos atacar a Kageyama, es su decisión, respondió Todoroki. Miren. Deku dirigió la atención de sus amigos hacia las puertas del hospital, por donde, efectivamente, acababa de entrar Yaoyorozu. Al acercarse su compañera, notaron un brillo intenso en sus ojos, algo que no solían ver en la tranquila y serena vicerrepresentante que conocían. ¿Y qué tal? Dijo Bakugo, ¿vienes con nosotros o no? Creo. Espera. Escondido tras una pared, el representante de la clase decidió dejarse ver ahora que los miembros de su clase se habían reunido para esta misión. Iida, ¿qué haces aquí? Preguntó Deku. ¿Ustedes, por qué tuvieron que ser ustedes dos? ¿Quiénes me detuvieron cuando actué imprudentemente? ¿Quiénes recibieron amnistía conmigo después de Osu? ¿Por qué intentan cometer los mismos errores estúpidos que yo? ¿No aprendieron? Aunque Deku y Todoroki entendieron a qué se refería su amigo, los demás estudiantes de la UA no sabían a qué se refería el delegado de la clase. ¿De qué demonios estás hablando? Bakugo se acercó a Iida para cuestionar sus palabras, pero Todoroki lo detuvo antes de que pudiera continuar. Seguimos siendo solo estudiantes, y la UA ya está bastante mal. Cualquier cosa que hagamos se reflejará en nuestra escuela. ¿No lo entiendes? Iida, tenemos que hacerlo. Objetó Deku, intentando razonar con el delegado de su clase. Sé que no te gusta que rompamos las reglas, pero... Un rápido puñetazo en la cara interrumpió la frase del adolescente, una acción inesperada para el líder de su clase. Siempre era él quien enfatizaba la estructura y el comportamiento ordenado, reprendiendo las tendencias violentas de Bakugo mientras fomentaba el trabajo en equipo en el club de mejora corporal. Así que Iida ahora usar a la violencia como medio de comunicación debía significar que estaba realmente rebosante de ira. Yo también estoy frustrado. Y preocupado, obviamente. ¿No creen que estoy tan preocupado por Kageyama como ustedes? ¿No creen que quiero ayudarlo después de todo lo que ha hecho por mí y mi familia? Pero no puedo. Este no es nuestro papel ahora mismo. ¿Ninguno se ha parado a pensar en mi situación? El adolescente de gafas abrazó a Izuku por los hombros. ¿O es que no les importa cómo me siento?
Ante esto, Izuku se detuvo un momento antes de responder. A veces, olvidaba que bajo la actitud ordenada y serena de Iida se escondía la misma compasión y lealtad por sus compañeros que el resto de la clase 1A. Claro que sí. Mientras tanto, los demás estudiantes, sorprendidos, decidieron aclarar algunas cosas sobre su plan. Iida, te equivocas, empezó Todoroki. No esperamos enfrentarlos de frente y ganar. Lo recuperaremos sin luchar. Sí, seremos sigilosos. Hablo de operaciones encubiertas. Podemos rescatarlo sin romper las reglas. Bakugo, puedes lograrlo sin meterte en una pelea, ¿verdad? ¿Qué? ¿Crees que no puedo ser sigiloso? Replicó Bakugo. Te demostraré que puedo ir de incógnito mejor que cualquiera de ustedes, perdedores. El estudiante pelirrojo sonrió radiante. Eso es lo que me gusta oír. No puedo quedarme quieto. El fuego en el vientre del adolescente peliverde comenzó a arder como siempre lo hacía cuando se llenaba de pasión. Si hay la más mínima posibilidad, tengo que hacer algo. Porque solo puedo pensar en salvarlo. Mientras hablaba, las palabras que Olmig le había dicho cuando reveló su secreto volvieron a su mente. El viaje de un héroe comienza cuando sus cuerpos se mueven antes de que puedan pensar, y eso es lo que necesitaban hacer aquí. Iida pudo ver esa determinación en los ojos de Izuku. Con esa mirada, no había forma de detenerlo. El delegado de la clase tuvo claro que nada de lo que dijera bastaría para que alguno de ellos cancelara esto. Nunca nos pondremos de acuerdo, así que voy contigo. Todos los estudiantes quedaron boquiabiertos. Fue un cambio de ritmo bastante rápido por parte del representante de la clase, quien los acompañó voluntariamente en la misión. Bakugo fue el más rápido en responder a esta afirmación. Bien, pero más te vale no retrasarnos ni interponerte en nuestro camino. Vamos, que la luz de la luna se está acabando. Cierto. Deku asintió firmemente con el razonamiento de Bakugo, y el grupo de 6 adolescentes emprendió su camino hacia su misión. Pero justo cuando creían que todo estaba resuelto, pronto se enteraron de que otro de sus compañeros quería ser su séptimo miembro. Esperen. Todos los estudiantes se giraron y se sorprendieron al ver a Tokoyami saliendo corriendo del hospital. ¿Tokoyami? ¿Qué haces aquí? Creí que ya te habías ido a casa como el resto de la clase, dijo Todoroki. Los escuché a ti y a mi gorilla hablando. Sé que todos van a rescatar a Kageyama. Así que decidí esperar en silencio hasta poder decirles que me uniré a ustedes. Otra oleada de exclamaciones de asombro se escuchó entre los estudiantes. Tokoyami no era de los que se dejaban llevar por las emociones, y siempre había parecido alguien que se atenía a las reglas. Entonces, ¿qué lo impulsaría a hacer algo tan imprudente? Al percibir la confusión de sus compañeros, Tokoyami decidió explicarse. Kageyama ha hecho demasiado por mí. Los dos luchamos codo con codo durante el ataque al Auge. Hicimos prácticas en la misma agencia. A pesar de saber que él era el becario con más talento, se esforzó al máximo para que yo aprovechara al máximo la experiencia. Instó a Aoksa a que me tratara como a su igual y me diera la misma guía y sabiduría que le dio a Kageyama. En el campamento, cuando vio que Sombra Oscura se había descontrolado, intentó ayudarme a domarla. El cuerpo del estudiante aviar tembló al recordar a Kageyama siendo atacado por Sombra Oscura. Y solo resultó herido en el proceso. Fue por mi culpa que nos separamos. Si hubiera tenido más control sobre mi poder, no habría dejado que me capturaran, y Kageyama nunca se habría visto obligado a entregarse para protegerme. Incluso cuando estaba en las garras del peligro, Kageyama se esforzó por darme palabras de consuelo y aliento. Tokoyami apretó los puños. Que me quede de brazos cruzados mientras él está en el corazón del enemigo, solo y asustado, sería un flaco favor a todo lo que Kageyama ha hecho por mí. Al escuchar las sinceras palabras de sus compañeros, Midoriya, Todoroki y Yaoyorozu no pudieron evitar sonreír. Todos sabían exactamente a qué se refería Tokoyami, pues Kageyama siempre se había desvivido por ellos, al igual que él por él. Su amabilidad y generosidad los habían animado y fortalecido, y era precisamente por eso que todos debían corresponder a esa amabilidad ayudándolo ahora. Claro. Te entiendo perfectamente, Tokoyami, dijo Deku. Así que vamos a salvarlo. El estudiante aviar correspondió a la sonrisa de Izuku. Con eso, el equipo de rescate de Kageyama quedó oficialmente completo, y los 7 miembros comenzaron rápidamente su viaje para salvar a su compañero de las garras del mal. Todo transcurría sin incidentes en el almacén. Dado que Kageyama se había desmayado por el agotamiento,
Cada miembro de la Liga de Villanos se turnaba para vigilarlo. En contraste, los demás permanecían en guardia, esperando por si alguno de sus 3 compañeros llegaba a reunirse en el almacén según las instrucciones. En un rincón, Kurohiri se recostaba mientras se recuperaba de sus heridas, deseando recuperarse lo antes posible, pues sabía que las autoridades lo buscarían sin descanso. Mientras Mob se había quedado dormido, Toga tuvo la tentación de drenar algo de sangre del adolescente inconsciente, aunque Compres la detuvo. Robarle la sangre mientras duerme no es nada respetable, dijo Compres. Queremos que el muchacho se una a nuestra causa y le demuestre que puede confiar en nosotros. Además, interrumpió una pelea entre Davi y tú cuando podría haberlos dejado pelear y lesionarse. Así que enséñale modales al joven. Este discurso y el recuerdo del acto de bondad anterior de Mod fueron suficientes para mantener las espadas de Toga lejos del Esper, mientras el resto de villanos continuaban esperando a que se fueran. Eran las 5:30 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, y muchos de los villanos se impacientaban por la larga espera. Como se habían visto obligados a quedarse tanto tiempo, muchos comían cajas de bento que habían traído por si acaso. Mientras almorzaban, los villanos se quedaron perplejos al ver que el Esper seguía dormido en el suelo. Han pasado más de 16 horas, y Kageyama aún no despierta, comentó Magne. Parece que su batalla con el Nomu debe haberlo dejado exhausto. En serio, respondió Tuice. El tipo se ha llevado un buen susto. ¿Cuánto tiempo más va a estar dormido? Despiértenlo ya. Que duerma bien. Los gritos de Tuice despertaron al Esper de su prolongado descanso. Mob abrió los ojos de golpe y vio a los villanos holgazaneando por el almacén, cada uno con un plato de comida en la mano. ¿Dónde estaba? Los recuerdos de Mob estaban un poco confusos, pero los recuerdos de la noche anterior volvieron a él. La Liga de Villanos había atacado el campamento, y Mob se había entregado para proteger a sus compañeros y detener los ataques de la Liga de Villanos de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Preguntó Mob. Llevas bastante tiempo inconsciente, hombrecito. El villano del traje negro y gris fue el primero en responder. Son alrededor de las 5:30. Estábamos esperando a que despertaras y a que nuestro hombre principal, Kurohiri, se recuperara para que pudiera llevarnos de vuelta a la base. Al ver que el Esper había despertado, Toga saltó de alegría e intentó acercarse a él, pero Tuice lo detuvo. Tranquilo, Toga. Acaba de despertar y probablemente no necesite tanta atención. Deja que el chico tranquilo y normal le hable. ¿Normal? ¡Qué rico! Se burló Gaby. Pero Tuice no lo había oído y se acercó al adolescente psíquico con una caja bento y algunos cubiertos. Aquí tienes un plato de comida. Usamos Davi como microondas personal, así que está bien caliente. No, está demasiado frío. Tuice puso la caja bento frente al adolescente, pero se dio cuenta de que le costaría comer con las manos atadas. Sin embargo, esto no era un problema para un Esper como Mob. Shigeo abrió la caja usando su telequinesis y procedió a comerse el pollo teriyaki que contenía mientras usaba su poder psíquico como cubiertos imaginarios. Rayos, qué forma tan genial de comer. En lugar de volver con sus compañeros, Tuice acompañó al joven adolescente y comió junto al Esper. ¿Te gusta el pollo teriyaki? Preguntó Tuice. Mob asintió. Genial. Después de todo, no puedes venir con el estómago vacío. No comerás nada y te gustará. Shigeo estaba perplejo. Al igual que Toga, este hombre actuaba de una forma extraña que nunca había visto. Se contradecía constantemente, como si 2 personas dentro de él lucharan por el control. ¿Qué había sucedido para que fuera tan inestable e inseguro? Tuice también reflexionaba sobre todo lo que había visto del Esper hasta el momento. Al igual que los demás villanos, le había sorprendido su cooperación, e incluso llegó a detener una pelea entre Davi y Toga. No entendía qué impulsaba a Kageyama a tratar a gente como ellos con tanto respeto. Y, sin embargo, no podía evitar admirar lo mucho que había estado dispuesto a hacer para proteger a sus camaradas. Ver que alguien pudiera enfrentarse a villanos como ellos temblando de miedo y aún así tener el coraje de rendirse, incluso alguien como Tuice encontraba esa determinación impresionante. Disculpa si te dieron una paliza en el campamento, dijo Tuice. El Nomu debió ser un cliente difícil para ti. Al menos no te dio una paliza. Ese Nomu debería haber tenido suficiente cerebro para traerte con nosotros sin destrozarte por completo. Oh, gracias. Fue la única respuesta que se le ocurrió a Mob, pues aún no entendía qué intentaba hacer el villano.
El villano, al ver la confusión de Mob, decidió romper el hielo, calmar a Kageyama y bajar la guardia para que comprendiera que seguir con la liga no era tan malo. ¿Sabes? Escuché lo que dijiste antes de entregarte, y no deberías tener tanto miedo. No vamos a hacerte ninguna locura. Solo queríamos mostrarte lo genial que sería estar en nuestro equipo. Estoy seguro de que un buen tipo como tú no se opondría tanto. Aunque algunos de los chicos aquí, Davi, te hayan dado una impresión equivocada, no todos somos idiotas como él. La multitud vio cómo este hombre intentaba tranquilizarlo y darle palabras de apoyo. Aunque era un villano, no desprendía el aura de un hombre genuinamente malvado. Era algo similar a lo que había experimentado en casa. ¿Sabes? Me recuerdas a un amigo que tenía en casa. ¿En serio? ¿Y ese amigo tuyo era un demonio guapo como yo? Se llamaba Serizawa. Su vida dura lo llevó a juntarse con gente mala, pero en el fondo nunca fue una de esas personas malas. Te comportas como él, por eso, no creo que quieras hacerle daño a nadie. La mente y el cuerpo de Tuice reaccionaron completamente desfasados, su cuerpo se irguió y realizó movimientos erráticos mientras su mente procesaba lo que Mob acababa de decir. ¿Qué te pasa, tío? ¿Crees que tus trucos locos pueden funcionar conmigo? Gracias, tío. Agradezco el cumplido. Tuice negó con la cabeza frenéticamente, decidido a volver en sí. No creas que puedes meterte en mi cabeza, amigo. Con paso desafiante, Tuice regresó a sentarse junto a los demás villanos, quienes miraban con curiosidad a su camarada, preguntándose qué había pasado para que se enfadara tanto. ¿Qué demonios les estaba haciendo Kageyama? Mob podía ver las reacciones que estaba provocando en los villanos. Ahora no era el momento de hablar con ninguno. Tenía que esperar a tenerlos a todos reunidos para conocerlos y hablar con todos a la vez. Solo así su plan funcionaría. Asimismo, ninguno de los villanos decidió acercarse al Esper tras ver a Tuice explotar, pues creían que era mejor mantener las distancias hasta llegar a Tomura. Como él era quien quería secuestrar a Kageyama, probablemente tendría una mejor idea de qué hacer o decirle. Habían pasado unas 2 horas más de silencio. El sol ya se había puesto y la oscuridad de la noche anterior había regresado. El aire seguía impregnado de una tensión tácita, y Mob se sentía incómodo siendo observado en silencio por los villanos. ¿Cuánto faltaba para llegar al escondite? Ya está. Para alivio de todos en el almacén, Kurohiri finalmente se puso de pie. Mis heridas ya están completamente curadas. Ya era hora. Davi activó el sistema de comunicación para entregarle el mensaje a Tomura. Kurohiri por fin ha recuperado toda su fuerza. Nos dirigimos al escondite. El villano de la disformidad abrió 3 portales para que los villanos los atravesaran. Davi le indicó al Esper que entrara primero. Mob respiró hondo, preparándose para lo que viniera del otro lado. Tenía que mantener la calma y estar listo para hablar. Para eso había venido, y no podía arruinarlo ahora. Con la determinación corriendo por sus venas, el adolescente atravesó el portal y llegó al otro lado. Al entrar en la nueva ubicación, Mob se encontró con un bar, y sentado solo en él estaba Tomura Shigaraki, con el rostro y los hombros cubiertos por las manos incorpóreas que había visto en el festival deportivo. Shigeo Kageyama. Me alegra mucho que estés aquí. ¿Qué te parece si charlamos un rato? Bueno gente, ese fue el capítulo número 37, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.